Aleluya, gloria a Dios. Sean todos bienvenidos. Dios les bendiga a todos. Un día más, desde aquí, desde la ciudad de Hammond, Indiana, del 1463 de la calle Sherman, estamos transmitiendo un servicio más, una palabra más que Dios ha dispuesto para los que escuchan y los que van a escuchar esta palabra, para los que se conecten, para los que van a ver este video en cualquier otro tiempo diferido. Y a veces uno ve videos que, pues buscando otra cosa, a veces te sale un video y te llama la atención y uno cliquea. Y a veces ahí Dios tiene una bendición para nosotros a través de la palabra, porque Dios sabe quién necesita esta palabra. Él conoce todos los corazones. De Dios nosotros no podemos esconder nada. Dios conoce nuestros pensamientos. A Dios el hombre no lo puede burlar. Esa es la razón, porque es que Dios nos conoce a nosotros. El problema es que nosotros no conocemos a Dios. Por eso a veces hacemos cosas indebidas. Hacemos cosas que parecen buenas, pero que son malas, ¿verdad? Y a veces nosotros quizás nos justificamos porque pensamos que está bien lo que hacemos, pero si nosotros escudriñamos nuestro actuar conforme a la palabra, nos podemos dar cuenta que muchas veces nos equivocamos, ¿verdad? Y en esta preciosa noche, ¿verdad? Que aunque está aquí claro de día, ¿verdad? Aquí en Hammond, Indiana, pues ya pasa de las 7:30, ¿verdad? Y esta noche quiero compartir con ustedes esta palabra que Dios puso en mi corazón, ¿verdad? Y que se llama ¿cuál es tu fortaleza?, ¿verdad? Y esa la encontramos con el versículo que yo quiero iniciar. Está en 2 de Corintios y el capítulo 10, empezando del versículo 2 al 5. Quiero leer esta palabra para que nos demos cuenta que es lo que Dios quiere hablarnos en esta noche, ¿verdad? Yo sé que todos necesitamos de la palabra de Dios. Todo aquel que es hijo de Dios y todo aquel que ni conoce a Dios necesita esta palabra también. Porque la palabra es para todos. No importa que tú lo conozcas o que tú no lo conozcas. Pero la palabra es para todos. O sea que la palabra no está encerrada ni tiene preferencia, no hace acepción de personas, sino que es dirigida a toda la humanidad. Y el que a Dios ponga en su corazón escuchar este mensaje, pues gloria a Dios, ¿verdad? Porque Él es el que pone el querer como el hacer en nosotros. Y quiero leer este versículo, ¿verdad? Estos versículos. Y dice así, ¿verdad? La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: ruego pues que cuando esté presente, no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviéramos en la carne. Aquí el apóstol Pablo estaba molesto. Como hay muchos pastores, ¿verdad? Que pues todos los que predicamos la palabra, pues somos de hueso y carne, igual que cualquiera que nos escucha, igual que cualquiera que está en un asiento escuchando la palabra. Somos del mismo material, tenemos los mismos sentimientos, tenemos las mismas luchas. Y quizás nosotros un poquito más fuertes las luchas todavía, ¿verdad? Porque siempre el enemigo quiere tirarnos. A todos aquellos que predicamos la palabra, siempre nos persigue y quisiera
hacernos daño, ¿verdad? Y si fuera posible, matarnos. Pero tenemos un Dios tan grande y tan poderoso. Hace rato pues, hablaba con un hermano, ¿eh? Que el Dios es tan poderoso y nos salva de muchas cosas, así como a cada uno de los hermanos que, en Cristo, ¿verdad? Y aún aquellos que no conocen a Dios, pero que la misericordia de Dios llega hacia ellos y los salva de accidentes, de balazos, de choques, de enfermedades mortales, porque Dios siempre busca que el hombre se arrepienta, ¿verdad? Y que vuelva su corazón hacia Él. Eso es lo que busca Dios cuando a veces permite que pasen cosas en nuestras vidas. Pero nosotros tenemos un Dios grande y poderoso. Un Dios que todo lo puede, hermano. ¿Por qué? Porque Él es el creador de todas las cosas. Él creó al mismo Satanás. Y por eso es que Satanás tiene que someterse al Señor. Y si tú tienes al Señor contigo, no te puede hacer daño. Por eso dice, ¿verdad?, la palabra, que ningún arma forjada prosperará en nosotros. No quiere decir que no nos va a tocar el arma. Dice que no prosperará. Hay gente y hermanos que, ¿verdad?, que han recibido balazos, quizás algunos otros, diferentes cosas, enfermedades. Pero el Dios que tenemos tan poderoso nos libra de todas esas cosas. Y por eso es que yo le sirvo, ¿verdad? Por eso, porque Él es bueno, es poderoso, es grande, aleluya, y es misericordioso. Y aparte nos ama. Qué cosas tan grandes tiene Dios, ¿verdad? Y en esta ocasión Pablo estaba molesto porque, ¿sabe? Los escribas, los fariseos siempre lo estaban acusando, ¿no? Y inventaban sus mentiras y le sacaban sus costumbres que ellos estaban acostumbrados, a los que ellos habían aprendido, ¿verdad?, en el pueblo de Israel, que lamentablemente todavía existen esas costumbres y tradiciones, hermano, que crean en nosotros unas fortalezas tan grandes, hermano, en el hombre, que no les permite buscar a Dios. Entonces él venía enojado y dijo, ¿verdad?, que dice, ruego pues que cuando esté presente, le digo, o sea, cuando fuera a la iglesia de los Corintios, la iglesia de Corintios era una iglesia que se caracterizaba por carnal, era muy carnal esa iglesia, llegaban de todo tipo de gente ahí, llegaban espiritistas, santeros, brujos, y por eso se hacía un relajo en la iglesia de Corintios, porque no había orden, y Pablo tuvo que ir a poner orden, ¿no? Porque era una iglesia metida en la carne. El mundo se había metido en la iglesia. Como hoy en día hay muchas iglesias donde el mundo está dentro de ellas. ¿Por qué? Porque a veces no hay una autoridad espiritual que pueda parar eso. Porque la misma autoridad también está en la carne. Y tampoco él vive la palabra y no puede ejercer su autoridad, porque no la tiene, ¿verdad? La autoridad se gana. O sea que conforme tú te conviertes, ¿cómo te dirá? Te conviertes de tu malo camino y te fortaleces en la palabra, vas agarrando más autoridad. Conforme tú estás más en comunión con Dios, la autoridad que Dios te da se va haciendo más fuerte. Porque Dios no puede soltar la autoridad a cualquier persona que va empezando, que podría hacer cualquier cosa, ¿verdad? Porque nuestros labios tienen poder. Y si nosotros como cristianos recién convertidos, se nos soltara ese poder que Dios tiene, ¿verdad?, preparado para nosotros, y que Él quiere que nosotros nos ejercitemos, ¿verdad?,
dentro de la iglesia. Para eso es que la gente tiene que reunirse en una iglesia, para recibir la doctrina, la enseñanza del Señor, ¿verdad? La que Él dejó a través de los apóstoles, la que encontramos en todo el Nuevo Testamento. Y esa autoridad nosotros la tenemos que ir ganando conforme nosotros vamos santificándonos. Entonces, una persona que vive en la carne, hermano, y que reacciona en la carne, no puede tener ninguna autoridad. Ni siquiera puede atreverse a poner las manos a un endemoniado, porque capaz que lo desnuda y lo manda a su casa, así como le pasó a los el que habla en capítulos Hechos, ¿verdad? En el libro de los Hechos, donde alguien quiso hacer esa actividad que hacía Pablo, ¿verdad? Que Pablo le decía, reprendo el nombre de Jesús, y salían libres. Los demonios salían huyendo, ¿verdad? Todos los apóstoles tenían esa autoridad. Entonces, esa autoridad viene de Dios, no viene del mundo, hermano. El mundo no nos puede dar nada bueno. Solamente nos da puras cosas malas, negativas. Yo hasta ahorita no conozco nada bueno del mundo, hermano. Nada. Todo lo que nos da es pasajero. Y esa es la razón por lo que Pablo se enojaba, porque iba a confrontar a los que estaban en Corinto y había gente que lo estaban calumniándolo. Y hablaban de él. Claro que no eran todos, algunos, dice él, que hablaban con osadía, dice, ¿verdad? Y osadía quiere decir atrevimiento. O sea que eran atrevidos, se atrevían a hablar de Pablo cuando Pablo tenía una autoridad tremenda, ¿no? Y ellos veían cómo Dios usaba a Pablo. Y aún así se atrevían a levantarle falsos, a murmurar de él, de la doctrina, de la enseñanza que él llevaba a la iglesia de los Corintios. Y por eso él iba bien molesto. Dice, aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen, dice, como si anduviéramos según la carne. O sea, como si fueran carnales, pues. O sea, como gente que recién empieza a ir a la iglesia, que todavía no se ha sometido a lo espiritual, ¿verdad? Que no ha podido todavía controlar su carne. Yo sé que todos tenemos problemas con esto, con la carne, ¿verdad? La carne tiene nos trae muchos deseos, ¿verdad? De hacer cosas que no le agradan a Dios. Yo hace un rato hablaba con mi hermano, ¿verdad? Y le decía, mira, hermano, qué difícil es orar, qué difícil es pararse a orar y mantenerse en oración y estar orando, porque esta es una lucha espiritual y no es fácil de llevar a cabo esta lucha, ¿verdad? De decir, yo me propongo que voy a orar y voy a orar y a veces vienen cosas y de repente, pues, pasan cosas, ¿verdad? Te distraes o alguien te llama, alguien te pide que hagas algo y te saca del propósito que tú tienes, que has puesto, ¿verdad? En la oración. Y yo le dije yo a él, a mí me da mucho trabajo orar, brother, pero tengo que hacerlo porque esa es mi vida. Si yo no oro, olvídate, me acaba el enemigo, me destroza. Y la oración es la que me da fortaleza a mí. Allí me fortalezco en el Señor. Los momentos que yo me siento triste, desanimado, me fortalezco en su presencia de Dios, porque yo cuando hablo con Dios, Él está ahí conmigo. Y si tú oras y hablas con Dios, el Señor está ahí contigo, escuchándote. No lo puedes ver, pero Él está ahí. Él es espíritu. Entonces, como tú tienes el Espíritu Santo, tú te puedes comunicar con Dios. Y ese es el que te da la fuerza para que tú puedas orar, puedas hablar con Él. Y nosotros comentábamos con este hermano, ¿verdad? Que en todas las iglesias, no es una iglesia,
en todas las iglesias, hermano. Hay un servicio que se hace de oración. Y en ese servicio, por más que grande que sea la iglesia, no llega mucha gente. Y cuando la iglesia es chiquita, quizás nomás el pastor y su esposa a veces, o algún hermano de los líderes, pero no pasa de 4 o 5 personas. Porque la oración es algo que es el motor de una iglesia, es la columna de un cristiano. Entonces, necesitamos, hermano, necesitamos esforzarnos en orar, en estar en comunión con Dios, para que las tentaciones no hagan efecto en nosotros, hermano. O sea, el enemigo no nos tire con una tentación. ¿Por qué? Porque él lo que busca, él es desconectarte con el Señor. Y si lo logra, estás perdido, ¿no? Yo conozco muchos hermanos que se desconectaron de la oración, ahora están en el mundo, o cayeron, y después, gracias a Dios, muchos se levantaron. Pero todo el que deja de orar es una presa del enemigo, lo hace caer. Entonces, no es tan fácil permanecer, pero si nosotros nos esforzamos, ahí estamos. Y el Señor nos levanta, nos da fortaleza, hermano, nos da sabiduría. Cuando tú hablas con Él, Dios te trae palabras, cualquier cosa que tú estás pasando, Dios te da una salida, te habla tu pensamiento y te dice, haz esto, haz lo otro. Y es bien importante, hermano, pero hay cosas que nosotros tenemos que aprender, hermano. Dice el versículo 3, pues aunque andamos en la carne, dice, no militamos en la carne, le decía Pablo. O sea que aunque andaba él metido en el mundo y todo eso, ¿verdad? Porque todos andamos en la carne, hermano, porque no nos podemos quitar la carne. Ese está con nosotros. Es nuestro estuche. No podemos deslindarnos de la carne. Qué bueno fuera que nosotros no las pudiéramos quitar y esto me está haciendo mucho estorbo. No, aquí la tenemos. Esa quiere comer. Esa quiere playa. Quiere ir a las tiendas. Quiere ir a un cumpleaños. Quiere visitar a fulano. En los días de servicio, sobre todo, ¿no? Hay gente que te invitan a comer, que nunca te invitan, pero te invitan un domingo. Y tú dices, no, pues tengo que ir a la iglesia. No, hombre, no pasa nada, te invito a comer. Y la carne dice, no, pues sí, él quiere comer. ¿Sí? Pues tenemos que comer y uno se justifica. Y decimos, no pasa nada, sí. Sí pasa mucho, ¿no? Espiritualmente te vas muriendo. Poco a poco te va arrastrando el enemigo por los deseos de la carne que hay en ti. Y Pablo dice, aunque andamos en la carne, no militamos en la carne. O sea que no hacía las cosas que la carne le mandaba, ¿verdad? Y a veces cuesta, hermano. Cuesta, como yo creo que todos los que me escuchan saben que cuesta escuchar o ir a la iglesia y escuchar la palabra, cuesta. Muchas veces, hermano, hay gente que está escuchando la palabra y simplemente dejan de escuchar la predicación y se van a ver el TikTok por allá a ver qué les dice, ¿verdad? Y se van o andan por allá distraídos, todo. Pero la palabra es, ¿cómo era? No hay reverencia, pues, para cuando escucha uno la palabra. Porque, pues, como estás en tu casa, no te quieres congregar y lo escuchas a través pero ni siquiera en el teléfono tienes reverencia muchas veces, ¿verdad? Porque la carne es así. Es una atadura fuerte que tenemos nosotros. Y es la que nosotros tenemos que trabajar en eso para poder vencerla, hermano. Nosotros tenemos que buscar agradar a Dios, ¿verdad? Lo que el Espíritu Santo demanda de nosotros. Si es que el Espíritu Santo está dentro de ti, ¿no? Porque
Hay mucha gente en la iglesia que no han sido sellados con el Espíritu Santo, pero qué bueno que están yendo, ¿verdad? Porque en una de esas el Señor puede sellarlo, puede haber un arrepentimiento en ellos y Dios puede sellarlo, ¿verdad? Eso es algo bueno. Yo siempre digo que eso es bueno. Yo ni critico a nadie de los hermanos que todavía andan en la carne, no, porque la salvación no viene de mí, viene del Señor. Y entonces lo único que tiene que hacer uno es que uno se arrepienta, ¿verdad? Que uno se humille delante de Dios. Y cuando hay una humillación, hermano, el Señor dice, ¿verdad? Que en un corazón constricto y humillado no lo desprecia. Así que cuando nosotros nos humillamos de corazón, es que nosotros somos sellados por el Señor. O si nosotros también le fallamos al Señor, ¿verdad? Y ya estamos sellados, ¿verdad? Pero le fallamos al Señor porque todos fallamos. Entonces conceptamos al Espíritu Santo y entonces también necesitamos humillarnos delante de Dios y pedirle al Señor que nos perdone por lo que cometimos, el error. Porque Dios no es un Dios que está detrás de nosotros para castigarnos por cualquier cosa, no. Dios nos da oportunidades, hermano. Solamente quiere que nosotros vengamos y nos arrepentamos, hermano. Yo en una ocasión le fallé al Señor por querer ser más bueno que Dios, supuestamente yo. Porque a veces que queremos hacer más bueno que Dios y a veces andamos con los hermanos y no los queremos dejar pasar por sus pruebas que Dios le empieza a poner, ¿verdad? Porque todo Dios nos va poniendo pruebas para que vayamos pasándolas. Y un día así me pasó a mí, un hermano cayó en una prueba y a mí se me hizo fácil ir a ayudarlo a que no sufriera esa prueba. Y me fue mal, hermano, porque después de que yo hice eso, me recuerdo yo que en la noche, antes cuando fui a orar con el Señor, me decía, ¿por qué hiciste eso? Estoy trabajando con Él. Y yo le pedí perdón a Dios. Y por más que yo le pedía perdón a Dios, y perdóname, Señor, pero las consecuencias yo las sufrí, hermano. Sufrí las consecuencias. Aunque yo le lloraba a Dios, Señor, perdóname, ya nunca voy a hacer eso. Porque hay veces que si alguien las está pasando dura, hermano, a veces es porque Dios lo está probando y lo está puliendo para que sea mejor para su reino de Él. Dios lo quiere usar y Dios lo quiere pulir. Entonces a veces nosotros vamos y vamos a ayudarse, hermano. Cuando ayudemos a alguien, hermano, no sé por qué estoy hablando esto, pero cuando ayudes a alguien, órale al Señor primero. Porque no todas las veces es así. Hay veces que hay gente que sí necesita ayuda. O sea, hermanos estoy hablando, ¿verdad? Hay hermanos que sí necesitan ayuda. Y a mí me gusta ahora estoy pendiente de eso, de que sea el Señor el que ponga en mí el querer como el hacer. Yo si pienso que puedo ayudar a alguien o en algo que yo veo que esté mal, yo siempre le oro a Dios, Padre, está bien que yo ayude, yo puedo ayudar con esto, con lo que sea. Puede ser ayuda diferente, hermano, pero hay que buscar la guianza del Señor para que no tengamos esos problemas. Así que dice el versículo 4, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Las armas de nuestra milicia, hermano, las armas, el equipo que Dios nos provee a nosotros como cristianos, son poderosos, hermano. Poderosas en Dios. No son de la carne, hermano. Por eso es que, como yo siempre les he dicho, ¿verdad? En varias prédicas siempre digo esto, hermano. Cuando alguien te trata mal, te agrede o habla mal de ti o no te quiere pagar si le prestaste dinero o no quiere, cualquier cosa que te esté molestando, no es la persona, ¿no? Siempre tenemos que estar conscientes de que la persona, si tú eres espiritual, todo esto es espiritual.
Nuestras luchas son espirituales, no son carnales. Dios no quiere que nosotros andemos con la gente peleando. No quiere, hermano, que andemos. Quiere probarnos a nosotros a ver qué tanto, cómo va el amor de nosotros hacia nuestro prójimo. Por eso a veces hay gente que hasta nosotros estimamos mucho y nos llevamos bien y de repente nos hacen alguna cosa, decimos nosotros alguna canallada, ¿verdad? Como una mala jugada, pues, una acción mala que nosotros no esperamos de los hermanos, de las hermanas. Entonces, porque Dios quiere probar qué tanto amas tú a tu hermano. Y a veces nosotros rápido salimos a pelear, ¿verdad? No, que este hermano se pase, que esto, y empezamos a hablar y todo. Hermano, y nuestra lucha no es así, pues. Nuestra lucha es contra demonios, contra potestades. Ahí está la batalla nuestra, porque las armas que el Señor nos ha dado son poderosas en Dios. Y allí si tú atacas eso, nada, ni nadie te puede vencer. Por eso dice el Señor, si Dios conmigo, ¿quién contra nosotros? ¿Quién? Pero para eso tenemos que ser espirituales, tenemos que dejar que Dios pelee por nosotros. Si primero nosotros hablamos de los hermanos, el hermano que te hizo mal, o el vecino, y después le decimos, Señor, ya no puedo, cuando ya no podemos, Señora, toma el control de esta situación porque se me fue de las manos y entonces ya venimos pero no, la lucha del principio, hermano, soportar, y te hizo mal, soportar, seguir amando a ese hermano, seguir ayudándolo aunque te haga mal. Ese es el amor que Dios quiere de nosotros para poder vencer al enemigo, ¿no? De esa forma es como nosotros vencemos. Con el bien vencemos el mal. Pero dice el Señor, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y mire lo que es una fortaleza, hermano. La fortaleza, dice, tiene capacidad, es de una cosa, dice, es la capacidad de una cosa de sostener, de soportar y de resistir algo. Y a veces hay gente, hermano, que están equivocados, porque sus fortalezas vienen equivocadas o las crearon equivocadas en él. Entonces, tienen una forma de pensar que a veces nosotros decimos que es muy absurda, ¿verdad? Y nosotros le decimos, no, mira, si es un hermano o otra persona, ¿verdad? No, mira, que esto es así, 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 el Señor dice así. O la palabra dice, ¿verdad? Si no es cristiano, nosotros decimos, si la palabra dice de Dios que esto es así, así. De acuerdo a la palabra. Pero a veces se cierran ellos. No, es que así. Porque cuando ya te enseñan mal, se levantan fortalezas en ti. Esos son pensamientos que te metieron y no los dejas. No fácil lo puedes dejar. A menos que tú recibas la palabra. Esas son las fortalezas, hermano. Hay gente que crecieron o conocieron del Evangelio, ¿verdad? Pero de una forma equivocada. Porque tuvieron gente que estaban erróneos. No estaban en la verdad de la palabra, pero lo enseñaron a las personas, les enseñaron una forma del Evangelio, de una forma que no va con la palabra. Entonces, están ellos edificando su templo y en base a tradiciones y costumbres. ¿Por qué? Porque así fueron enseñados.
Entonces cuando tú vienes a una persona de estas y le hablas la verdad y le dices, mira que así dice el Señor, y tú le puedes decir tal versículo, ellos te sacan otros versículos que no tienen que ver nada con lo que ellos dicen. Pero como ellos no leen la palabra y no la entienden, hermano, ellos creen lo que les enseñan. Creen todo lo que les enseñan. Entonces, esas enseñanzas se hacen fortalezas en las personas. Por eso hay personas que nosotros nos topamos y le hablamos la palabra, le hablamos la verdad. No la pueden creer. No la soportan, pues. Se molestan. Y hasta ¿cómo te dijera? Te dicen que tú estás equivocado. Porque ellos dicen que ellos creen lo que le enseñaron, aunque no esté de acuerdo a la palabra. Y ellos se agarran versículos que no van con lo que a ellos le predicaron, le enseñaron, no van. Y por más que tú se los enseñes, no lo van a recibir. Porque la fortaleza que se creó en ellos es fuerte. Y solamente que hay en ellos una actitud de humillación, pueden recibir esa palabra. ¿Por qué? Porque crearon esas barreras, esos pensamientos que se hicieron fortalezas, que no dejan pasar nada al enemigo. Nada de la palabra de Dios puede penetrar ahí porque tienen unas fortalezas tremendas. Y así le llamaban las fortalezas, por ejemplo, a las guardias que existían en los tiempos de la Biblia, del Antiguo Testamento, ¿verdad? Que no había como hoy en día, sino que los pueblos se encerraban con muros y solamente tenían una persona que estaba en una torre y de ahí podía ver si los enemigos se acercaban. Entonces ellos tenían la ventaja de que ese muro detenía a los que venían en contra de ellos y tenían la ventaja de que ahí podían detenerse cualquier enemigo. Entonces esas eran las fortalezas, ¿no? Porque ahí estaban lo mejor de los ejércitos de ellos, cuidando. Y esos repelían cualquier ataque que viniera de fuera, de los enemigos. Así como esa fortaleza, así nosotros se nos crían en nuestra mente. Y por eso mucha gente no puede creer en Dios cuando nosotros, porque a mí me formaron y tenía la fortaleza fuerte, yo también del enemigo, porque pues en la escuela no te enseñan de Dios. Te hablan de que Dios no existe y que el hombre fue creado por una célula que fue creciendo y que fue tomando forma de él hasta que esa célula se desarrolló, se hizo un animal y el animal se hizo un chango y después del chango se siguió evolucionando y se hizo el hombre. Esa es la teoría que tienen en el mundo, en las escuelas, ¿verdad? Que le enseñan a uno. Entonces, por eso a mí cuando me predicaban, yo no recibía eso, porque te enseñan que la religión es el opio de los pueblos, que solamente la usa el hombre, la religión, para someter a los pueblos. O sea, decía, para que estén tontos, para que no se defiendan de nada. Y de esa forma es como tienen a la gente bien atontada. Y mucha gente que estudió, hermano, creen así. Porque son fortalezas que a ellos les formaron también, como me las habían formado a mí. Pero gracias a Dios que la palabra del Señor pudo hacer efecto en el momento que yo necesitaba de Dios. Entonces se derribaron esas fortalezas. Pero si yo no me hubiera enfermado, hasta la vez estuviera ahí metido en la política, yo anduviera ahí todavía, metido bien fuerte en la política, porque eso me gustaba, la política. Pero gracias a Dios, ¿verdad? Que esas fortalezas se derribaron. Pero dentro de la iglesia, hermano, hay mucha fortaleza también.
muchas fortalezas que se levantan. Le digo porque hay gente que no son del Señor, pero parecen del Señor, ¿verdad? Y mucha gente está engañada, porque lo que hacen se ve que está bien, pero no está bien en el fondo si tú lo analizas. Yo he visto predicadores que aquí, y que así dice el Señor, y que ustedes son unos perros, y que esto, y que lo otro, y que no puedes usar esto y lo otro. Mira la habilidad que tienen. Entonces la gente dice, hombre, este está tremendo, este sí predica bien. Este sí, hombre, este lo voy a oír porque este está mal, pues. Hermano, porque esa es pura emoción. Ese tipo de enseñanzas trae mucha emoción. Y esa fortaleza te la meten en tu mente. Y a ver qué te saque de ahí. Aunque estés metido en la iglesia, no puedes, no se pueden derribar las fortalezas porque no te humillas delante de Dios. Somos incapaces de humillarnos delante de Dios y decirle, Señor, ¿será que tiene razón esta persona que me ha dicho esto y esto y esto? Háblame, Señor, dime. Pero no, hermano, no nadie, todos ahí aferrados, hermano. Y luego, pues se ve, hermano, la gente que tiene fortaleza se ve. ¿Por qué? Porque no reciben la palabra y no pueden ejercer como cristianos, no pueden humillarse. Y mientras no hay humillación, no hay como le dijera, un arrepentimiento genuino, verdadero, el Señor no nos puede sellar. Muchas personas creen que engañaron al Señor y que ya dijeron, Señor, me arrepiento y todo eso. Lloraron y todo eso, pero Dios sabe si nosotros nos arrepentimos de verdad. Porque Dios conoce nuestro corazón. A nosotros nos puede engañar cualquiera que pase al frente, que llore, que patalee. Pero a Dios no lo podemos engañar cuando tenemos que salirnos de eso. Nadie puede burlar a Dios. Por eso dice su palabra que todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. ¿Por qué? Porque si no se ha arrepentido, hermano, no nos va a ir bien. No podemos encontrarnos con Dios porque no nos hemos arrepentido de verdad. No podemos orar porque no estamos sellados, pues. Necesitamos el sello del Espíritu Santo. Ese es el que nos ayuda a orar. La carne no puede orar, hermano. Y sí puede orar, pero 5 minutos lo más. Y ya no tiene nada que decir. Pero cuando el Señor te sella, porque tú te humillas, te sella y dice, Señor, voy a ir con esta persona que realmente dice, sí, a ver si es cierto. Y vienes y te humillas. Y Dios te sella. Te humillas de verdad. Y en el momento que tú te humillas y Dios te sella, vas a ver el cambio en ti. Pero mientras no está el sello del Espíritu Santo, seguimos igual. Usted puede decir, yo creo que cualquiera de los que me escuchen conoce a muchos cristianos que están igual cuando empezaron, y ya llevan años en la iglesia y siguen igual de carnales. Y lo malo que toda esta gente, hermano, son tropiezos para los que llegan nuevos. Son tropiezos y el enemigo a veces los usa también para sacar a aquellos que están buscando a Dios también. Y tenemos que tener cuidado con lo que hacemos. Nosotros tenemos que ver que si un hermano que está con nosotros nos llevamos bien y todo, pero si él no quiere buscar a Dios, no nos podemos dejar llevar por ellos, o por él o por ella, amigo, hermana o hermano. Porque ellos su prioridad no es Dios. Son otras cosas. Entonces esos hermanos te van a tratar de sacar. Dice, no, hombre, un día que nos vayamos, vamos a divertirnos, tenemos derecho, que el pastor siempre quiere que estemos ahí todos. Yo sé, hermano, que todos tenemos derecho a pasar tiempo con nuestra familia. Eso es diferente a que tú pases
que tú le digas, pastor, pastor, no voy a poder ir el domingo porque quiero estar con mi familia. Todos trabajamos y solamente nos vemos el sábado, o en la tarde o el domingo. Y el domingo quizás es el único día que tenemos. ¿Está bien? Porque hoy en día, hermano, los pastores quieren tener sometidos a los hermanos. Tienen que estar aquí. Más si tú eres servidor, no puedes. Entonces, muchas familias se destruyen. Pasa muchas cosas, hermano, terribles dentro de las familias que están siendo mal dirigidos. Porque Dios sabe, hermano, en nuestro corazón, Dios sabe cómo nosotros lo amamos, cómo lo seguimos. Y que a veces nosotros nos hace falta tener las prioridades en orden, hermano. Tenemos que poner a Dios en primer lugar, hermano. Eso sí, Dios está en primero de todo, hermano. Para mí, Dios está en primer lugar de todas las cosas, hermano. Y después de Dios está mi familia, la que yo descuidé cuando yo también fui mal enseñado. Yo eso hablaba con mi hermano que estuve platicando hace un rato, algo importante, ¿verdad? Las iglesias enseñan mal, porque siempre te quieren tener en, tienes que estar cada domingo, y no, hermano, nosotros necesitamos pasar tiempo con la familia. Porque ¿de qué te sirve que estés en la iglesia, hermano, y pierdas la familia? Nosotros le vamos a dar cuenta a Dios por nuestros hijos, hermano. Somos responsables de nuestros hijos. Y eso nosotros vamos a darle cuenta a Dios como padres. Si nuestros hijos se desviaron, si nuestros hijos están metidos haciendo cosas malas, pues nosotros los descuidamos, hermano. Los hijos quieren atención también. La esposa quiere atención. El esposo quiere atención, hermano. No podemos descuidar la familia, hermano. Porque es la base de una iglesia, la familia. Una familia fuerte, iglesias fuertes. Pero tenemos que saber dirigir a la familia, hermano. Porque en mi caminar, hermano, de 20 y tantos años de caminar con Cristo, he visto muchos problemas en las familias. Familias que se deshacen. Porque han sido mal dirigidos, hermano. Así que a veces la gente cae en fanatismo, hermano. Pero no de Dios, de los pastores. Es lo más triste, hermano. Hay gente que idolatran a los pastores, hermano. Son sus dioses. Y no le quieren fallar al pastor. A ellos no les importa si les vayan a Dios, pero que les vayan al pastor, no. Ahí es donde se invierten los problemas, hermano. Se invierten las prioridades. Porque hay muchos pastores que son así, como les dijera, controladores, hermano, manipuladores. Te manipulan con la palabra, hermano. Y como tú no conoces la palabra, pues tú lo crees todo, hermano. Pero no, tenemos que tener nuestra mente abierta, hermano. El Señor dice que tenemos la mente de Cristo, hermano. Activemos esa mente para que no nos salgamos del camino, hermano. Porque ¿de qué te sirve, hermano, que tú estés diciendo, bueno, yo aquí estoy bien, hermano? Pero si tu familia se está perdiendo, vamos, hermano, come on. Tenemos que despertar, hermano. Tenemos que volvernos a la palabra, hermano. Yo no sé por qué Dios me trajo esta palabra. Se cambió todo, hermano, lo que yo tenía pensado para hablar. Pero Dios conoce las cosas, Dios sabe a quién está hablando en esta hora. Pero eso es algo muy importante, hermano.
que esas fortalezas caigan, hermano. Toda la religión salga de nosotros, hermano. Yo veo muchos servicios de diferentes iglesias, hermano. Yo cliqueo varias para ver cómo, y veo los pastores cómo tratan de controlar al pueblo, hermano. Los tienen sometidos, hermano. Usando la palabra, hermano, pero usándola mal. Y la gente, como no conoce, hermanos, están ahí, hermano. Ahí están. Y al rato ya pasan años, hermano, y la mujer se fue con alguien, o el esposo se va con alguien, o los hijos se fueron a la calle. Y eso es triste, hermano, porque qué triste que uno está supuestamente buscando a Dios y buscando a Dios, y luego te das cuenta que tu hijo se está perdiendo, hermano. Es triste, hermano. A mí me pasó eso, por eso yo te hablo por la experiencia que yo he tenido, ¿no? Yo se me caía la cara de vergüenza cuando supe lo que mi hijo estaba haciendo. Y yo decía, pero si yo te sirvo, Señor, yo estoy todos los días en la iglesia, Señor, no hay ni un día que yo falle. Sí, pero el que estaba siendo mal dirigido, ¿no? Estaba siendo manipulado. Nunca me quise yo quedar a ayudar a mis hijos con las clases, con las tareas que les dejaban. Porque tenía que estar en la iglesia, hermano, porque yo era servidor en la iglesia. Pero nunca me predicaron, hermano, así. Esta palabra como la que yo te estoy dando, nunca me la predicaron así. Nunca me dijeron, está bien si no vienes, porque ves que hasta si no vienes a los servicios, ya no puedes servir. Y a veces estamos enfocados nosotros que queremos servir porque creemos que le agradamos a Dios. Pero si tú estás descuidando a tu familia, no estás agradando a Dios. Si tú estás descuidando a tu esposa, no estás agradando a Dios. Si tú estás descuidando a tu esposo, no estás agradando a Dios. Porque primero es Dios y después está tu familia. Y después de tu familia está la iglesia. Esa es la verdad, hermano. Ese es el orden que tenemos que seguir nosotros como cristianos. No pasa nada, hermano. Que tú sigas ese orden, no pasa nada. Dios va a estar contento de que tú cuides tu familia que Él te dio. Que no la descuides. Y yo creo que eso es lo que yo estoy cosechando mi mala acción que tuve en el tiempo que yo estuve congregándome atrás y en que descuidé mi familia, descuidé mis hijos. Ahora ellos no vienen a la iglesia por eso, porque yo los descuidé. Ellos salieron aburridos de la iglesia, no querían saber nada de la iglesia. Y como ellos, conozco muchos hijos de pastores, hermano, que están apartados. Muchos hijos de pastores, y por los cuales yo le pido a Dios que los vuelva otra vez al camino, ¿verdad? Porque la religión, hermano, las costumbres nos hicieron actuar así, hermano. El tener esa fortaleza que no nos dejan ver la verdad de la palabra, eso, enseñanzas que nos hicieron mal y no nos podemos deshacer de ellas porque creemos que le vamos a fallar a Dios si hacemos algo que el hermano dice, ¿verdad? Que la palabra dice, creímos que le vamos a fallar a Dios porque el que te la metió esa palabra te la vuelve a predicar y te dice, ay de ti si te apartas de... Y todavía dicen, como dicen ellos, por ejemplo, que el Espíritu Santo habla. Mira, porque esta gente que predican así, hermano, son gente que
que de verdad el enemigo los usa fuerte, porque también le da señales, hermano. Hacen señales ellos. Y en estos últimos años vamos a ver gente que hace muchas señales, hermano. Pero lo que la gente, si la gente sabe la palabra, si usted conoce la palabra, hermano, nadie te va a engañar por más señales que haga, hermano. Porque lo que a nosotros nos define, hermano, como cristianos, es nuestro testimonio. Es como nosotros nos conducimos, hermano. Muchas veces nosotros conocemos los pastores, pero no sabemos cómo se conducen los pastores. Y es triste, hermano, cuando tú te das cuenta que aquel pastor y el otro pastor, y que andaban, y mira cómo anda este pastor, mira lo que hacen fuera de la iglesia. Y cuando te das cuenta, ¿verdad? Pues ya es demasiado tarde, ya te metió en ese tipo de enseñanza, ya te desvió de la verdad. Y como tú no conoces la verdad, entonces te aparta, hermano. Poco a poco te hace caer porque te mete en una religión. Te mete en que no puedes hacer esto, no puedes ponerte esto, no puedes. Entonces ya caes en una religión. Y el Señor dice que la religión mata, ¿verdad? Pero el Espíritu vivifica. Y por eso aquí dice, derribando argumentos, dice, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Verdad? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento o la obediencia a Cristo. Esas son las armas del Señor, hermano. Por eso cuando oramos por liberación, hermano, el Espíritu Santo hace la obra, hermano. Te trae a los pies de Cristo y te libera, hermano. Porque todos esos son espíritus, hermano. Las fortalezas son espíritus, hermano. Y solamente hay un espíritu que los puede destruir y los puede sacar de tu mente. Y ese es el Espíritu Santo. Hay que someternos a Dios. ¿Verdad? Como dice en Santiago, someteos pues a Dios y Él, diablo, huirá de ti. Y eso es lo que la persona no puede someterse a Dios. Eso es lo que no quieren. No quieren compromiso con Dios. La gente no quiere congregarse, hermano, más que los domingos. Entre semanas no quieren llegar y al servicio de oración menos. Menos. Porque ya lo hacen religiosamente. Como que el domingo calman su conciencia. Y sienten ellos que descansan para hasta el otro domingo. Pero no son edificados en la palabra. Es como si usted nomás come los puros domingos, hermano. A ver si va a aguantar toda la semana estar sin comer. Así es, hermano. Así es como nosotros tenemos que alimentar nuestro espíritu todos los días, hermano. Pero en la iglesia, hermano, cuando menos 2 o 3 veces a la semana. Alimentarlo en la iglesia. El servicio de oración es para puro orar, hermano. Por todas las necesidades que hay. Por todo este mundo, hermano, que se pierden sus delitos y pecados. Tanta maldad que hay hoy en estos días. Para orar por nuestros hijos, por nuestras familias. Para orar por los enfermos. Por los que son atormentados, hermano. Por espíritus malignos. Para orar por los perdidos que no quieren recibir al Señor, ¿verdad? Para que el Señor tenga misericordia, hermano. Para eso son estos 3 servicios, hermano, o 2, y 1 pues es de pura oración, ¿verdad? Pero la gente nomás es puro domingo. Ahorita la mayoría de las iglesias cristianas son así, hermano.
La mayoría es puro domingo. Son pocos los que llegan entre semana. Y eso es triste, hermano, porque pues son puros cristianos débiles en la fe, hermano. Débiles, sin conocimiento. Porque entre semanas es que se da la enseñanza de la palabra. El domingo se predica y entre semanas se enseña. Y ahí es donde uno puede aprender. Hay formas de que la gente pregunte y sus dudas, ¿verdad? Y es una forma de crecer espiritualmente en conocimiento también. Pero la gente, hermano, y algunos ni se congregan, se imaginan, hermano. Pero ellos dicen, ven Señor. Dicen, ven Señor, hermano. Que Dios tenga misericordia, hermano. Porque cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo, tenemos hambre y sed del Señor. Todo el que tiene el Espíritu Santo tiene hambre y sed de Dios. Quiere escuchar la palabra. O sea que no podemos vivir engañados, hermano. No podemos vivir engañados. Y no podemos engañar a Dios si estamos pensando que no nos acomodemos, hermano, a este mundo. Este mundo es pasajero para nosotros. Nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Para qué acomodarnos aquí, hermano? Si esto es pasajero, esta tierra va a ser quemada. Y si tú no buscaste de Dios, no te quisiste afirmar, no quisiste nada con Dios, y pues ahí también vas a ser quemado, si es que pasa eso mientras estás vivo, ¿verdad? Pero lo que busquemos a Dios en espíritu y en verdad, hermano, dice el Señor que aunque estén muertos, vivirás. Y yo creo que todos queremos la vida eterna, hermano, vivir por toda una eternidad. Todos queremos eso. Pero no aflojemos nuestro caminar en el Señor. Yo sé que hay momentos que uno se desanima y no quiere saber nada del Señor, no quiere ir a la iglesia y todo. Pero hay que orar, hermano. Aunque no tengamos fuerza, esforcémonos para pedirle al Señor, ayúdame. Yo muchas veces le digo al Señor, Padre, ya no puedo, Señor, ayúdame, ya no quiero. Porque el camino a veces se hace duro, hermano. Se hace duro y no queremos caminar. Es como cuando venimos de un camino lejos, hermano, por todo. ¿Sabes cómo son los caminos que cansan? Y cuando ya tienes que caminar más de una hora y te cansaste en la subida y te pones a descansar y a veces sientes que no, más si te da hambre, sientes que no vas a alcanzar a llegar a tu casa donde piensas ir. Y uno agarra aire, ¿verdad? Y si hay forma de tomar agua, por ahí pasa a tomar agua, un arroyito, algo, y se fortalece y a seguir, hermano. El agua es la palabra. La palabra te va a dar fuerzas, hermano. La palabra va a derribar tus fortalezas. Todas esas malas palabras que te metieron en la mente y que no te dejan recibir la palabra de Dios te va a ayudar, hermano. Así que sigamos adelante, hermano. No desmayemos, hermano. No desmayemos. Voy a parar aquí porque esto está bien largo, no nos falta mucho, pero voy a tratar de terminar porque no quiero hacer tan larga la prédica, pero medita en las palabras. Medita, hermano. No tomes la palabra muy a la ligera, medita en la palabra. Es palabra de Dios, no te estoy hablando mi palabra, es la palabra de Dios. Medita en ella y es medicina en nuestros huesos, hermano. La palabra nos cura, nos restaura, nos ayuda, hermano. Así que guárdala en tu corazón, hermano. Padre amado, Señor, delante de ti estoy una vez más para darte gracias por esta palabra, Señor. Para darte gracias por aquellos que escucharon esta palabra, Señor. Los que la van a escuchar, Señor.
para que tú les des fuerza, Padre, para que tú abras su mente, Padre, para que tú derribes esas fortalezas, Señor, que se han levantado en contra de tu palabra en sus mentes. Te pido, Señor, que seas tú derribando toda fortaleza, Padre, que se levante en contra de tu conocimiento, Padre. En el nombre de Jesús, Padre. Sé con cada uno de ellos, Padre. Sé tú bendiciéndolo, Padre. Sé tú sanando a aquel que esté enfermo, Padre. Sé tú sellando a aquel que se arrepienta de verdad, Padre. Sé tú sellando a aquellos que por primera vez hagan la decisión de servirte, Padre. Que reconozcan que ellos te necesitan, Padre. Sálvalos. Séllalos con tu Espíritu Santo, Padre. Y sé tú también dándole fuerzas a aquellos que están desanimados, Padre. Aquellos que por alguna otra razón se han desanimado, quizás alguna indiferencia con los pastores que tienen o tuvieron, o con hermanos, y provocó que se desanimaran, Padre. Yo te pido que tú levantes sus ánimos y que tú destruyas toda fortaleza, Padre, que se ha levantado en su mente. En el nombre de Jesús, Señor. Sé tú liberando también, Padre, de todos aquellos que tienen ataduras, Señor. Sé tú sanando a aquellos que están pasando por este virus que está pegando en estos tiempos, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te pido, guarda a todos y cada uno de ellos, Padre. Bendícelo, Padre. Dios le bendiga, hermanos. Nos vemos el próximo domingo. Primeramente Dios, a la misma hora, al mediodía. Así que para ese día nos vemos. Dios te bendiga.